Muy bien, espero que tengan sus Biblias por ahí. Una vez creo que mencioné esto, ¿no? Acerca de que una persona sorda o que no escucha va a tener, o cuando un bebé nace sordo, ¿no? Inmediatamente lo que tienen que ver los padres es cómo hacer para que este bebé pueda comunicarse. Sabemos que el habla no es la única forma de comunicación, pero cuando un bebé nace sordo, ¿no? Tiene dificultades para comunicarse o para hablar. Ahora, si tú revisas la boca y las cuerdas vocales de ese bebé, en realidad ahí él no tiene ningún problema, ¿no? Pero la voz solo puede reproducir lo que oímos, ¿no? Y estas dificultades no solo son para que el que tiene sordera completa. Estaba leyendo que hay niños que nacen con 30%, ¿no? de capacidad auditiva, otros 50%. Así que según cómo van escuchando, algunos tienen más facilidad de que a través de terapias y tratamientos puedan mejorar y comunicarse. Otros pues ya se va a tener que usar tratamientos más difíciles o simplemente ya señas, ¿no? Por una sordera completa, una operación, etcétera, etcétera. Hace unas semanas mencionamos cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. ¿Cuántos se acuerdan? Lo sacó de la tierra, lo sacó de Egipto para llevarlos no primeramente a la tierra prometida, sino para llevarlos al monte Sinaí, donde ellos le iban a celebrar una fiesta de adoración a Dios. Y los llevó Moisés al desierto, ¿no? Para que primero tengan un encuentro con Dios antes de ir en pos de la tierra prometida. Y vimos, ¿no? Que el propósito era que ellos conozcan y se comprometan con el Dios de la promesa antes de enamorarse de la promesa, ¿no? O de lo prometido. Y mencionamos que cuando ellos llegaron al monte Sinaí era un monte que estaba en llamas, y había humo, relámpagos, truenos. Y cuando Moisés le dijo al pueblo que ya debían de acercarse, el pueblo dijo: no, Moisés, solamente tú habla con nosotros y nosotros no queremos que Dios nos hable directamente. Y fíjate, el pueblo que rechazó al Dios de la promesa no recibió la promesa. El Dios que rechazó el pueblo que rechazó al Dios de la promesa no recibió la promesa, no recibió lo prometido. Así que Dios dijo: no, aquellos que me han rechazado no van a recibir esa tierra prometida. Así que Dios esperó tiempo, 40 años, para que esa generación muriera y los hijos sean aquellos que puedan pasar hacia la tierra prometida. Fue entonces ahí que Moisés se vuelve a reunir con el pueblo, pero ya no con los padres, sino ahora con los hijos, antes, para darles instrucciones antes de que vayan a la tierra prometida. Y quiero que me acompañen en sus Biblias ahí, por favor, en Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18, acompáñenme, para ver esta segunda reunión que tuvo Moisés con los hijos, ¿verdad? De aquellos que rechazaron a Dios, que no quisieron oír su voz. Deuteronomio 18, versículos del 15 al 19. Moisés les dice esto al pueblo, al pueblo antes de entrar a la tierra. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo. Acá está Moisés recordando lo que pasó antes: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Eso es lo que ellos dijeron: no queremos yo oír la voz de Dios, dijeron los padres, ¿no? Versículo 17: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Es decir, lo que han dicho va a suceder, ¿no? Dios no les hablaba, no le hablaba a este pueblo. Dios le hablaba a Moisés y a través de Moisés le hablaba
a este pueblo. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Dios le dijo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que acá estamos viendo que Dios le dice a Moisés, ¿no?, que él un día va a levantar a alguien como Moisés que va a hablar de parte de Dios. Y que la gente tiene que escucharle, y si no le escuchan, ellos van a tener que dar cuenta de esas palabras. Volviendo a lo que hablábamos de las personas que no escuchan, ¿no? Que no escuchan y por consiguiente no pueden hablar o no pueden comunicarse. Otra vez repito, no es que ellos tengan un problema en las cuerdas vocales, el problema está en el oído, ¿no? Así que a pesar que el problema se manifiesta, vamos a decirlo, ¿no?, en no poder comunicarme con la boca, ahí no está el centro del problema. El centro del problema es que no escuchan. En nuestra vida, tú y yo tenemos variedad de problemas. Esta vida nos trae muchos problemas. Y a través de los años, tú y yo tratamos de encontrar la forma de solucionarlos, ¿no? De hacer una cosa, de hacer otra cosa. Y si vemos realmente nuestra vida, muchas veces nos vamos a dar cuenta que tenemos poco éxito en esta vida, tratando de arreglar las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Pero creo que el problema radica en que queremos tratar con los síntomas en vez de tratar con la raíz del problema. Por ejemplo, hablemos de problemas relacionales, ¿no? El no llevarse bien con alguien, el odiar a alguien, el tener celos de alguien, la falta de armonía en el matrimonio, las peleas, las contiendas, etcétera, etcétera. Muchas veces tratamos simplemente de poner un curita ¿no? Una bandita, un curita al cáncer, ¿no? O sea, tratamos de solucionarlos de una forma superficial, sonriendo por fuera, ¿no? Aprendemos a ser hipócritas, ¿no? Aprendemos a sonreírnos, a mirarnos, jiji, jaja, cuando de repente por dentro lo que sentimos es otra cosa. Y esa es muchas veces nuestra forma de solucionar nuestros problemas relacionales, nuestros problemas emocionales o nuestros problemas espirituales. Pensamos que la solución a nuestros problemas es cómo nos sentimos. Si nos sentimos bien con Dios, quiere decir que Dios está conmigo. Si no siento Dios, quiere decir que Dios no está conmigo, ¿no? Y tratamos de solucionar entonces nuestros problemas tratando de sentir a Dios. A veces nosotros tratando de producir el sentimiento de paz, producir el sentimiento de gozo que realmente solo viene de Dios. ¿Y qué tal si nuestros problemas siguen ahí porque de alguna forma no hemos aprendido a oír a Dios? No oímos a Dios. Como decía, nuestro problema de comunicación puede ser porque mi oído está mal. Y quizás la raíz de todos nuestros problemas puede ser esa. ¿Qué quiero decir entonces? Que aprender a oír la voz de Dios es la solución a cientos de problemas. Aprender a oír la voz de Dios es la solución a cientos de problemas, ¿no? O sea, si tú sabes que en tu vida estás un poco fuera de lugar, cada uno interiormente se conoce, cada uno, quizá unos a otros, como dicen, nos podemos tratar de aparentar todo, pero cada uno sabe en nuestro corazón si estamos medios perdidos del rumbo, si nos estamos desviando del camino, si nos hemos enfriado un poco, si le estamos dando más lugar a una cosa, a otra cosa. Yo creo que cada uno puede ser sincero
y darse cuenta de que quizás estás o estamos un poco sin rumbo. La pregunta es, ¿qué fue lo último que escuchaste hablar a Dios? ¿Qué fue lo último que Dios te habló? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo último que Dios te habló? Y voy a hablar de algunos problemas que a veces suceden y por esta causa no tenemos en claro ni oímos la voz de Dios y por eso, como decía, tratamos de vivir la vida en nuestra forma o tenemos esta dificultad de no haber escuchado hace tiempo algo que Dios nos menciona, algo que Dios nos dice. Puede ser, número uno, que haya mucho ruido en tu vida, que haya mucha bulla en tu vida. Es terrible, ¿no? Es terrible cuando en nuestro interior hay muchas cosas hablándonos, muchas voces, si se puede decir, ¿no? Cuando las personas quieren conversar, cuando las personas quieren comunicarse o necesitan comunicarse, tienes que ir a un lugar donde no hay ruido, ¿verdad? No puedes tener una buena conversación o escuchar bien lo que alguien te dice, ¿no? Vamos a decir, si tú estás en la parte de atrás del micro y el otro está en la parte de adelante y están en la avenida Bancay, no sé. No hay forma, tú le vas a hablar al otro, pero hay mucha bulla, hay mucho ruido, hay sonidos de personas, gente hablando de la calle y no puede haber una buena comunicación. Muchas veces en nuestra vida hay mucha bulla, hay mucho ruido que nos impide poder oír bien. Y la voz de Dios deja de ser la voz principal, deja de ser la voz más fuerte en nuestra vida. Otra cosa, muchos de nosotros de repente no queremos oír lo que Dios tiene para decirnos porque sabemos que no tenemos el control de lo que Él nos va a decir. O sea, si Dios habla, Él va a hablar lo que Él quiera. Tú ni yo vamos a poder tener el control de lo que Él dice, ¿no? Y esta es una realidad con Dios. Es así en el reino de Dios. O estás dispuesto a oír todo lo que Dios tiene para decirte, y si tratamos de seleccionar lo que queremos que Dios nos diga, de repente al final no oiremos nada de lo que Dios tenga que decirnos. ¿Qué quiero decir? Si quiero oír su voz de amor, si quiero oír su voz de ánimo, tengo que estar dispuesto también a oír su voz de corrección. Su voz de corrección. Y esto no nos gusta a veces, ¿no? Es como en la familia, ¿no? A uno le gusta que el papá y la mamá le digan que lo quieren, que lo aman, que una cosa, otra cosa, ¿no? Que nos van a dar esto, nos van a dar lo otro. Todos queríamos que nuestros padres actúen así. Pero cuando nuestros padres tenían que corregirnos o hablarnos, ¿no? Hablarnos de algo que estaba mal, esto era como que o sea, no lo podíamos recibir, ¿no? Solo queríamos recibir lo bueno, pero la corrección no la queríamos recibir. Y en este caso con Dios es así. No solo vas a oír las cosas lindas y preciosas que Él tiene para decirte, sino tenemos que estar dispuestos a oír todo. Y muchas veces la voz que menos queremos oír es la voz que más necesitamos, ¿no? Y quiero hablar acerca de la voz de Dios ahora a través de otro personaje bíblico que tuvo un encuentro con Dios. Y si me pueden acompañar a Primera de Reyes 19, por favor. Primera de Reyes 19. Y estoy hablando del profeta Elías, que estaba huyendo de Jezabel. Todos han escuchado ese nombre, ¿no? De Jezabel. Estaba huyendo de Jezabel y él teme por su vida. Así que va, escapa, deja a su criado
Y acá en 1 Reyes 19, versículo 9, a partir del versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Dios, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Miren cómo había actuado el pueblo. Mira, fíjense lo que el pueblo había hecho. Primeramente han dejado tu pacto, o sea, el compromiso que tenían contigo. Para el pueblo no hay un compromiso con Dios. Segundo, han derribado ¿qué? Tus altares, que era, el altar es el lugar de devoción, ¿verdad? Es el lugar de adoración. Los hijos de Israel habían dejado su altar, habían dejado su devoción para con Dios. ¿Qué más? Han matado a espada a tus profetas. Y este siempre es el orden, si se puede decir. La gente primero rompe su compromiso con Dios, rompe su pacto con Dios. Segundo, deja de tener comunión, devoción, amor con Él. Y tercero, estos que hablan de parte de Dios, estos profetas, ¿no? Que hablan la palabra de Dios, no podemos dejarlos que vivan, también hay que matarlos, ¿no? Hay que matarlos. Usualmente uno es testigo cuando la gente mata a alguien, ¿no? En el sentido, no ahora literal, sino el sentido cuando muchas veces, ¿no? Decimos, esta persona siempre se cree esto, habla de parte de Dios, habla de parte de Dios, tratamos de dejar mal a esa persona, pero usualmente vienen de corazones que ya han dejado su compromiso con Dios y que ya también no tienen una vida de devoción para con Dios, porque si esto fuera la realidad, tú verías un fruto diferente en su vida. Esta fue la razón por la que David no quiso matar a Saúl, ¿no? A pesar de que él era el rey elegido y a pesar de que él tenía todo el derecho y Saúl era su enemigo, él no puso la mano sobre Saúl, él sabía que era Dios quien tenía que juzgarlo. Así que esto sucede, ¿no? Esto sucedió. Y Elías pensaba, él dijo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11, él le dijo, sal fuera. Para los que dicen que no puedes decir sal fuera en español, está en la Biblia, así que se puede decir, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Fíjate, Dios lo llama a Elías para que salga y se ponga delante de él. Dice, y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Te imaginas qué tal huracán pasó delante de Elías? Él estaba ahí a la puerta de la cueva y en eso pasa un huracán que rompe piedras, un huracán que empieza a destrozar las piedras, a romper, y eso es lo que pasó. Y dice, quebraba las peñas delante de Jehová, dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, para los que les gustan los terremotos acá, ¿no? Tras el viento un terremoto, empezó todo a sacudirse, a moverse también, dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, también otra fuerza poderosa, ¿no? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y esto es lo que decía hace un momento, ¿no? Queremos que Dios nos hable en medio de nuestro ruido, en medio de
de nuestro ajetreo en medio que como que si Dios nos va a hablar a través de un terremoto, a través de un fuego, pero Dios no está ahí. En esas cosas que aparentemente son muy sonoras, son muy fuertes. ¿Cuándo fue que Elías salió para encontrar a Dios? Dice, cuando él escuchó, cuando vino un silbo apacible y delicado, dice. Y cuando lo oyó Elías, Elías había visto el fuego, pero de repente escuchó un susurro, un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, dice, ahí cubrió su rostro con su manto, se lo puso en la cara y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Un silbo apacible y delicado. Otras versiones dicen, el ruido delicado del silencio o un suave susurro. El fuego, el viento y el terremoto, de hecho, que lo estremecieron a Elías, pero dice que Dios no estaba allí. Algo le hizo saber a él que Dios no estaba allí hasta que él escuchó ese silbo apacible y delicado. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios se comunicaba de esa forma. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si tú dices, ¿no? Si tú dices, mira, tú haz tu diario vivir y haz tus quehaceres y haz todo lo que quieras hacer, pero Dios se va a comunicar contigo a través de un silbo apacible y dedicado. ¿Cómo vas a tener que estar tú todo ese día? Si te dicen, mira, el día de hoy Dios te va a hablar, Dios me ha mostrado que quiere comunicarse contigo. Y tú vas a estar de repente, no, ¿dónde está el rayo? Dios, ¿dónde estás? No, tiene que aparecer algo, ¿no? ¿Y cómo viene? Viene de una forma muy como un susurro. Por lo tanto, ¿qué forma, cómo tendrías que vivir tú ese día? ¿Cómo tendrías que estar ese día tú? No puedes estar gritando todo el tiempo y hablando todo el tiempo. Tienes que tomar un momento o estar atento para poder escuchar, como decía, ese susurro que viene de parte de Dios, ¿no? Y fíjate que Dios le habló a Elías en la cueva, o sea, no quería decir que Dios no podía hablarle a Elías donde estaba, pero Dios no quería hablarle a Elías en la cueva. Dios le dijo a Elías de la cueva, sal y ven a donde yo estoy. Y ahí fue donde él oyó ese silbo apacible. Ese silbo apacible es la misma palabra en el original que aparece en el Salmo 107, 29. Que está traducido sosiego, donde dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Esto es como cuando Jesús le dijo al mar, ¿no? Al viento y al mar, le dijo, calla, enmudece. Y dice que esa tormenta que estaba así rugiendo todo, de repente se cayó, ¿no? Dice, hubo una paz, una bonanza. Esa es la misma palabra, ¿no? De ese silbo apacible con el que Dios nos habla. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que Dios nos habla a través de un susurro, ¿no? Un susurro, un silbo apacible y delicado, un susurro. ¿Cuántos saben susurrar? ¿Cuál es la diferencia entre un susurro y hablar normal? ¿Cuál es la diferencia? Todos la sabemos. La diferencia es que en el susurro tú hablas, pero no usas las cuerdas vocales, sino utilizas solo el aliento. Utilizas solo el aliento. Ese mismo aliento de Dios con el que Él hizo a Adán es cuando Dios habla. Esa es su palabra, ese es su susurro, ¿no? Y el susurro tiene sus peculiaridades. El aliento es cuando uno, yo ahorita estoy hablando usando mis cuerdas vocales, pero yo puedo hablar así sin usarlas. Y estoy susurrando, ¿no? Estaba susurrando, hablando sin usar mis cuerdas vocales, pero sí tiene que salir, ¿qué?
el aliento, ¿no? Y Dios tiene un aliento que es el aliento de vida. Usualmente, ¿cuándo se utiliza un susurro? ¿Cuándo hablas susurros? A ver acá los enamorados, ¿ah? Los que tienen ya sus 50 años de casado. ¿Para qué has utilizado el susurro? ¿Mm? Las parejitas, a ver a las parejitas y ahí los solteros que también ya lo han practicado y no se me hagan los locos. ¿Mm? ¿Cuándo utilizas el susurro? A ver si alguien pone por ahí. ¿Para qué se utiliza el susurro? Cuando hablas así, despacito nomás. ¿Ah? Eso, muy bien, para decir justamente algo en secreto, para que solamente sea la otra persona la que escuche. Spring puso ahí, ¿no? Para decir algo en secreto. Seguro Spring a Javier, cuántos susurros, la verdad, que a Javier los rulos se les tiraban al pobre Javi, ¿no? Spring venía y le decía algo a Javier, y Javier se le rompía una cuerda. Ajá, el susurro, normalmente, ¿no? Normalmente el susurro se utiliza cuando tú solo quieres que uno escuche, ¿no? Que uno escuche. Y así que te acercas y le dices, le susurras, ¿no? El susurro no se escucha de lejos, ¿verdad? El susurro no se escucha de lejos, el susurro se escucha de cerca. Como dijeron, para hablar secretos, pero cuando tú dices un susurro o un secreto, ¿qué tiene que hacer la otra persona? La otra persona tiene que acercarse, ¿no? Tiene que poner su oído en tu boca y ahí es donde tú le dices lo que quieres decirle, ¿no? Tienes que poner tu oreja en la boca de la otra persona, ¿no? Y esta es la forma en que Dios le estaba hablando a Elías. Por eso le dice a él, aunque le podía hablar dentro de la cueva, le dice, sal, que yo quiero hablar contigo. Y cuando él escucha el susurro, el silbo apacible, es ahí donde él se pone y presta atención a lo que Dios le tiene que decir. Esa es la forma en lo que Dios habla. Dios no quiere solamente hablarte, sino Dios quiere que nos acerquemos a Él y pongamos nuestro oído en su boca para que Él pueda hablarnos, susurrarnos, ¿no? Así que hayan puesto, ¿no? Para contar secreto, algo que tú solo quieres que esa persona escuche, ¿no? Para decir algo que es personal, que no quieres que los demás escuchen. Y el susurro no funciona de lejos. Muchas veces quizás, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no escucho a Dios? Y de repente estamos lejos. No en metros ni en kilómetros, sino nuestro corazón está lejos, ¿no? Y no podemos escuchar su voz. ¿Alguna vez han hecho esto con los niños? O con tus propios hijos o tus sobrinitos, ¿no? Ahora último a Micaela se le ha dado también por decir cosas al oído y dice, te quiero decir algo al oído, dice, ¿no? Y viene y te dice un secreto. Pero ¿cuántos de ustedes han hecho al revés, no? Le dices a tu hijo o a alguien, ven, te voy a decir un secreto. Y él viene, ¿no? Así todo inocente y te pone en la oreja. ¿Y tú qué haces en ese momento? ¿Para qué le estabas llamando supuestamente para decirle para susurrarle en el oído? ¿Qué haces? No era que tú supuestamente le dijiste eso, pero para agarrarlo, para besarlo, para cargarlo, para hacerle cariño, para demostrarle afecto, ¿no? Entonces tú lo engañas, ¿no? Ven. Y cuando haces esto, inmediatamente lo agarras al pobre y era para cargarlo y llenarlo de afecto. ¿Cuántas veces Dios no nos querrá llenar, ¿no? De afecto, pero estamos muy ocupados a veces para oír su susurro o para acercarnos a Él, ¿no?
Así que tenemos que hacer un alto a la voz a nuestros quehaceres, todo para poder escuchar la voz interior de Dios y oírle, y oírle. Así que Dios no te va a gritar. Él puede, por supuesto, Él remece todo, ¿no? Pero muchas veces nos perdemos su voz porque su voz no está gritando, sino porque viene de esta forma a nosotros. Y si quieres oír la voz de Dios, también tienes que estar dispuesto a que la gente crea que estás loco. Como Dios habla así personalmente y te dice a ti personalmente las cosas, muchas veces los demás, como cuando sucedió con Pablo, él oyó la voz de Dios y la voz de Dios lo remeció, pero dice que los que estaban a su alrededor, ninguno escuchó lo que Dios le dijo a Pablo, ¿no? Es como que tú veas a alguien en la vereda que empieza a bailar, una cosa así, y tú dices, este está loco. Pero cuando te acercas te das cuenta que es porque tiene audífonos y que está escuchando música y que está bailando al ritmo de esa música. Ah, ya, entonces tú entiendes y tú dices, bueno, está bailando solo, no está escuchando música, es esta persona superada, ¿no? Así que no le importa lo que diga la gente. Igualmente, si tú vas a escuchar la voz de Dios, tienes que estar dispuesto a que se burlen de ti, que pienses que estás loco de repente en algunas decisiones que tomes, ¿no? Porque los demás no lo escuchan. Los demás no lo escuchan. Muchas veces queremos que la gente esté de acuerdo con nosotros, que nos apoyen nuestras decisiones, ¿no? Que tengamos la mayoría del Congreso, ¿no? Para cada vez que tomamos decisiones. Y a veces la gente lamentablemente no escucha lo mismo que tú escuchas, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesto a que piensen que tú estás mal o que tú estás loco, ¿no? Esa voz, ese susurro muchas veces es lo único que necesitas de parte de Dios. Yo recordaba mientras estudiaba esto, cuando todavía no era pastor, estamos hablando hace más de 20 años, y estaba en la iglesia, yo feliz, contento, y algunos de repente me decían, oh, yo creo que tú vas a ser pastor, y decían, de repente tú vas a ser pastor. Algunos me lo decían así como de buena onda, y otros me decían como cuidado, ¿eh? Como advirtiendo, pero yo no tenía pretensiones, así que seguía viviendo mi vida feliz. Ahí fue en la época que Jenny ya me puso el ojo, ella había dicho, jamás me voy a casar con un pastor, así que yo en teoría no tenía, ¿no?, claridad de que iba a ser un pastor. Pero recuerdo una vez que estábamos en una reunión, estábamos orando, adorando a Dios, yo estaba ahí, yo estaba en el séptimo cielo adorando a Dios y escuché adentro, bien adentro de mí, esta palabra, solo una palabra nada más, pastor. Fue lo único que escuché. Pero bien adentro, no lo escuché con mis oídos, sino en mi interior. Y yo estaba adorando a Dios, yo estaba ahí en su presencia, como quien dice, ¿no? Y lo único que escuché fue pastor. Nada más. No escuché una profecía de que tú vas a ser pastor, ni que vas a ser un buen pastor o un mal pastor. Ustedes son los que me van a juzgar, ustedes son los que van a determinar eso, pero simplemente escuché es un susurro muy dentro, muy profundo. Y con la voz de Dios viene pues es su aliento, ¿no? Y yo creo que por esa voz es lo que me ha ayudado, nos ha ayudado a poder seguir hasta aquí, ¿no? Seguro Jenny tiene su testimonio de cómo, por qué después de haber dicho que nunca se iba a casar con un pastor y con alguien mayor que ella, por qué se casó conmigo, ella, qué voz habrá escuchado, ¿no? Ya eso ella tiene que compartirlo en sus prédicas. Pero eso, ¿no? Tienen que estar dispuestos tenemos que estar dispuestos a ser locos, ¿no? A que la gente piense que estamos locos. Así que nada tiene el potencial, por eso decía, tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios lo que Él vaya a decir. ¿Ah? A veces Él dice no, no siempre Dios dice sí, a veces Él dice no.
Y tenemos que estar dispuestos a escucharlo, ¿no? A escuchar ese susurro. Pero nada determinará más tu destino que tu habilidad de oír esa voz apacible, ¿no? Y para terminar, qué bueno que hoy día no juega Perú, ¿no? Porque si no estarían ya diciendo, pastor, ya corte. ¿Recuerdan cómo empezamos cuando Moisés se reunió con los hijos de la primera generación que no habían entrado a la tierra prometida y les dijo, el Señor les va a levantar profeta? Acompáñenme a Mateo 17, por favor, al Nuevo Testamento. Mateo 17. En el Nuevo Testamento, Mateo 17. Ahora hablemos del Nuevo Testamento y hablemos de lo que acontece aquí. Mateo 17, versículo 1, dice, del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron, miren quiénes aparecieron acá, al lado de Jesús, Moisés, el Moisés ese de Deuteronomio, el mismo, Dios lo trajo, ¿no? Del cielo donde estaba y apareció al lado de Jesús, y Elías, el profeta del cual hablamos también, que escuchó el susurro, ¿no? El que Dios lo llamó y de la cueva, él apareció, dice. ¿Y qué estaban haciendo? Hablando con él. Hablando con Jesús. ¿Te imaginas eso? Qué alucinante para Pedro, Jacobo y Juan, que Jesús le dicen, ustedes tres nomás vengan y el resto que se quede, sobre todo Judas que se quede abajo, ¿no? Porque fueron los únicos, ¿verdad? que Jesús llamó. Y suben a un monte alto. ¿Cuánto se habrán demorado? ¿No? 2 horas, 3 horas, quién sabe cuánto se habrán demorado. Y en eso el rostro de Jesús empieza a brillar, dice como el sol. Y tú sabes que tú no puedes mirar el sol, ¿no? Aparte de unos segundos y te quema la retina. Hay gente que se ha quedado mirando, niños que se han quedado mirando el sol así como para ver cuánto aguantan. Y de adultos tenían malogrados los ojos. Y su vestido se hizo blanco, dice, como la luz, ¿no? Blanco como la luz, esas luces de reflectores LED, así blanca. Y apareció Elías y Moisés. De alguna forma ellos sabían que era Moisés. Moisés no es que tenía fotos, ni Instagram, ni nada, pero de alguna forma ellos sabían que era Moisés y Elías. ¿Y qué estaban haciendo? Hablando con Jesús. Hablando con Jesús. Y por supuesto, Pedro tenía que ser, ¿verdad? Que nos representa, creo que a cada uno de nosotros, en vez de quedarse callado, en vez de ¿qué? En vez de escuchar, en vez de esperar simplemente qué es lo que el Señor iba a hacer, de qué estaban, yo hubiera parado la oreja, ¿no? Para ver de qué están hablando, qué tal reunión para más importante. Señor, le interrumpió, ¿no? Dice, entonces Pedro dijo, Señor, ¿no? Bueno es para nosotros que estemos aquí, ellos están pensando en ello, ¿no? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Tú crees que Jesús, Moisés y Elías se estaban preocupando si estaban cómodos, si querían una carpita para sentarse? Uno está resplandeciendo como el sol, como los otros han venido de la muerte, aunque Elías no murió, ¿verdad? Él fue arrebatado vivo. Y Pedro viene a decir, Señor, no te preocupas por estas cosas, o sea, ¿no quisieras que hagamos esto por ti? En vez de estar escuchando.
Metió las 4 como nosotros, ¿no? Versículo 5. Mientras Pedro interrumpió, mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió. De repente la luz agarró y ya no solamente está, sino los cubrió a todos. Dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? A él oíd. A él oíd. Ese profeta que Moisés dijo que el Señor iba a levantar de sus hermanos es Jesús, a quien tenemos que oír. Y que, como dijo Moisés, Dios nos va a tomar cuenta, ¿no?, de las palabras que nosotros escuchemos de Él. Así que en Jesús está el cumplimiento de esa profecía de Moisés. Oír a Jesús, oír su voz, prestar atención. Yo estoy seguro que Dios quiere hablarnos a todos, muchas veces, pero como decía, el ruido de la vida, el ruido del diario vivir, muchas veces no nos permite oír a Dios. El querer solamente oír unas cosas, escoger lo que queremos oír de Dios o escoger lo que Dios nos hable, lamentablemente a veces hace que dejemos de escucharlo completamente. Es como las prédicas. A mí me gustaría siempre predicar cosas lindas para ustedes, que todos son maravillosos, que todos son la niña de los ojos de Dios, que todos son lo máximo, que Dios quiere lo mejor para ti, lo cual es cierto, Dios quiere lo mejor para ti, pero la palabra no solamente habla eso, la palabra también nos exhorta, nos corrige, nos redarguye, nos enseña. ¿Por qué? Porque hay un balance. Pero si solamente queremos oír unas cosas de Dios, terminaremos dejando de oír a Dios. Lo otro es que tenemos que acercarnos a Él para poder oírle. Dios no nos va a gritar, Dios quiere que nos acerquemos y que aprendamos a nuestro oído interior, no estas orejas, ¿verdad?, sino a nuestro oído interior, pegarlo a Dios y escuchar aquello que Él tiene para decirnos. ¿Qué pasa si no quiero escucharle? ¿Qué pasa si no quiero oír? ¿Qué pasa si quiero poner las palabras de Dios a un lado? Todas nuestras decisiones tienen consecuencias y lo más probable es que nuestra vida esté lleno de cargas, de problemas, de dificultades y nosotros tratando de solucionarlas porque para eso somos buenos, pero nuestra solución es oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Si solo podemos oír la voz de Dios, esa es la solución a cientos de problemas. Amén. Amén. Dios les bendiga.